Bienvenido, soldado. Hoy, misión de entrenamiento, muy importante. Diferencias entre LDOT y LCDOT. Vamos al entrenamiento. Bien, lo primero es mirar la documentación oficial. En el Medium de Acala Network tenemos las explicaciones tanto del Liquid Staking de DOT, LDOT, como el Liquid Crowd Loan DOT, LCDOT. Hemos visto en los grupos, tanto los grupos oficiales de Acala como nuestro Telegram oficial, que el link lo dejaremos en la descripción, confusión entre los dos tokens. Imaginamos que la confusión es por lo parecido de los nombres. Pero en este entrenamiento aclararemos de forma definitiva la diferencia de los dos tokens y por tanto las estrategias a utilizar, con ejemplos concretos. En la documentación oficial, bueno, vemos que cuando fue el momento del lanzamiento del Liquid Staking, esa era la novedad, y esta es la explicación, los diferentes casos de uso, lo mismo para el LCDOT, pero en Bitcoin Army queremos hacer público, tenemos documentación confidencial, pero vamos a hacer público la documentación y la explicación de estos dos tokens y las posibles estrategias. Entonces empezamos por el primero de los tokens y uno que en paralelo a nuestra misión principal, que es acá la Fénix, y el AUSD, que está en el link de la descripción a ese video. Estamos concentrados en la misión Fénix. Esta es una misión de entrenamiento, pero tenemos que estar listos para otras estrategias. LSDOT, que lo denominaremos en el canal Lima Charlie Dot, es un token sintético que se entregó a los participantes de la Acala Crowdloan, que es la Crowdloan, el sistema de subasta de Polkadot que dura 2 años y todo el que colabore está apoyando al proyecto, a las diferentes parachain. En ese momento se le ocurrió a Acala dar una especie de token para dar liquidez que represente ese DOT. Recordemos que en la Relay Chain, cuando se participa en las Crowdloan para optar por algunos parachain, dejamos nuestros DOT bloqueados durante 2 años, totalmente bloqueados, a cambio de los tokens de cada proyecto. En este caso era el token ACA. Pero Acala dio una vuelta de tuerca más y decidió dar un sintético que representa esos DOT. ¿Cómo se denominó? LC DOT, Lima Charlie DOT. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Bueno, para darle valor de mercado y utilidad durante esos 2 años al token. Un ejemplo concreto. Si tenemos 50 LC DOT, Lima Charlie DOT, en estos momentos, sin importar su precio en dólares, al final del leasing recibiremos exactamente 50 DOTs. Y lo importante de aquí es tener en cuenta que es para todo el que posea los LC DOT, no solo para los que dejaron bloqueados con esa opción los DOT, es para todo el que posea, y esta es la clave del entrenamiento, para todo el que posea LC DOT recibirá 1 al final. Si yo tengo hoy, porque bloqueé o porque compré 50 LC DOT, al final recibiré exactamente 50 DOTs. Y en este punto es donde comienza la estrategia. ¿Qué nos indica esto? Que todos los LC DOT que estén un rato inferior a 1 respecto a DOT representan una ganancia asegurada medida en DOT. Cuidado, estamos en un mercado bajista, por eso nuestra misión principal es AUSD, emisión Fénix. Pero si medimos en DOTs, cualquier compra debajo de 1 es una ganancia en DOT. ¿Para quién merece la pena este tipo de estrategia? Todo el que confíe en DOT y le dé igual el precio en dólares a día de hoy o dentro de un mes o 6 meses, o sea que vaya a llevar a término sus DOT, les conviene tener los LC DOT, cambiarlo por LC DOT y tener paciencia. Ejemplo de la estrategia.
Supongamos que tenemos un ratio de 1,35 del S-Dot, puede ser mayor, menor, eso lo dicta el mercado. Nosotros hemos visto ratios incluso superiores de esto, o sea, mayor potencial de ganancia, pero 1,35 es un ratio razonable. De hecho, ahora en la reapertura de Acala hemos visto promediar estos valores, así que tiene sentido. Si nosotros invertimos 50 DOT a día de hoy, con este ratio, recibiremos 65,5 DOTs al final del leasing de la parachain. ¿Por qué? Porque a día de hoy recibiremos 65,5 LC DOT, Lima Charlie DOT, y si tenemos la paciencia de llevarlo a término, lo podemos cambiar por 67,5 DOT. Así de sencillo. La estrategia es paciencia. Vamos a calcular el aumento de capital. El aumento de capital lo calculamos así. Este es el capital final que tendríamos. Por la parte porcentual lo dividimos sobre el inicial y tendríamos un aumento del 135%. Es decir, la ganancia neta es del 35%. Muy fácil de mirarlo. Esto nos indica la ganancia que podemos tener. Así de sencillo. Esto es el entrenamiento. Este número nos indica el porcentaje de ganancia si tenemos la paciencia de llevarlo a término. Punto. Esa es la estrategia de Lima Charlie Dot. Ahora pasemos a L Dot. Vamos a llamarlo en el canal Lion Dot. Así no hay confusión con el Lima Charlie Dot. No quiero que ningún soldado vuelva a confundir estos dos tokens. El Lion Dot es un sintético que representa el staking líquido de DOT en la red Acala. El precio no tiene nada que ver con el leasing, con qué pasará cuando un año, o hay confusión con el otro token y dice en algún momento llegará a 1.1. No, no tiene nada que ver. Es un token que representa los DOT en staking más los intereses que se van generando en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Su precio, como cualquier otra cripto, lo da la oferta y la demanda. En el mercado se detecta cuál es el valor intrínseco de ese token y su precio va fluctuando. Las recompensas, esto es muy importante y esto es lo que hay que entender, que al principio parece confuso, pero con los ejemplos lo vamos a entender. Las recompensas se acumulan internamente a largo plazo y su valor aumenta con respecto al DOT. Es decir, si tenemos el DOT, veo muchos soldados que creen que van a recibir pequeñas porciones de DOT. No es así. Hay otros que piensan que el LDOT va a ir aumentando. Tampoco es cierto. Si tienes 50 LDOT a día de hoy, Lion Dot a día de hoy, al final vas a seguir teniendo 50 Lion Dot. Con el ejemplo vamos a entender cuál es el tema, dónde está la ganancia o dónde se acumulan los intereses. Porque a veces por desesperación, gente que hace el staking líquido, lo deshace a la semana y más bien están perdiendo dinero en comisiones. Porque como sabemos, hay dos formas. Esta liquidez que da el LDOT te permite hacer un stake instantáneo, o sea, tener liquidez instantánea. Esta es la gracia, pero claro, pagando una comisión. La búsqueda de liquidez, la liquidez es importante, cuesta. Entonces, si estamos entrando y saliendo en este tipo de tokens, lo único que vamos a hacer es perder dinero por no entender los conceptos claros. Los soldados no ven aumentar el LDOT, no ven las particiones de DOT que esperan y por nervios hacen un stake y lo que están haciendo es palmando comisiones. Y luego vienen las quejas y ha sido por no entender. Pero vamos a aclararlo. De nuevo, la parte importante, la cantidad de LDOT no cambia en el tiempo. Lo que cambia es su valor de mercado y viene representado por los tokens más los intereses. En las finanzas tradicionales esto sería el activo más el cupón. Los bonos del tesoro, por ejemplo, que tienen un cupón, no aumenta
la cantidad de participación del bono que tienes. No aumenta, es la misma cantidad, pero al final vienen cambiados por el precio del bono. Y el cupón o los intereses es lo que se le suma. Eso es lo que tenemos que entender. El token permanece igual y hay una acumulación de intereses. Este tipo de token, porque esto lo podemos traspolar a otras cadenas, de hecho, esto inspirado en algo que hizo el protocolo Compound, por ejemplo, que es muy famoso. El LDOT forma parte de la familia de los Interest Bearing Token. Son tokens que van acumulando internamente intereses. Nos gusta verlo también como si fuera un imán de intereses con solo el hecho de tenerlo en la wallet. Ejemplo concreto, si queremos profundizar sobre este término, esto es un token que representa el activo más los potenciales intereses a ganar. Ejemplos: CETH y CDAI. Son otros ejemplos de Interest Bearing Token. Representan Ethereum más intereses futuros o DAI más intereses futuros. Esto no tiene nada que ver con la red Acala. En la red Acala lo que estamos tratando es el Lion Dot, ¿sí? Pero es para poner el contexto. La parte importante, porque hay garantía de ganancia de esos sintéticos. ¿Qué nos garantiza que crecerán de valor? ¿Qué nos garantiza eso? Si no vemos que aumenta su cantidad, ni vemos que recibimos los intereses. ¿Cuál es la garantía que tenemos que de verdad se está acumulando el valor y que de verdad es una inversión que tiene sentido? Bueno, tenemos que pensar en estos tokens como una especie de pool genérico que generan intereses, ya sea por staking, que es nuestro caso, o por préstamos, que podría ser el caso de CDAI, por ejemplo, y también ETH dentro de Compound. Esas recompensas van sumándose al valor de los tokens originales, van cayendo dentro de la misma pool, en la cual nosotros tenemos una participación, que viene representado por el sintético. Vamos a profundizarlo más, vamos a verlo como con un ejemplo concreto y con un valor de dólar fijo, porque si no imaginamos que el valor en dólares es constante, va a ser muy complicado entenderlo. Una vez que lo entendamos con el valor de dólares constante, sabremos que sin importar las fluctuaciones del token en dólares, medido en dólares, sí estaremos ganando intereses internamente y que sí es más conveniente tener este sintético que solo hacer hold de dots, ¿correcto? Entonces, imaginemos 50 dots a $10 cada uno, de forma constante. Mantenemos los dólares constantes para entender el ejemplo mejor. En un periodo fijo de un año, con un interés del 15% por staking, que es un interés aceptable, promediado cuando estamos en la relay chain de Polkadot. Puede ser más o menos, pero para el ejemplo vamos a suponer 15% de staking al año y que no lo tocamos, no entramos, salimos ni pagamos comisiones. Es al año y los mantenemos. Partimos de un caso donde un DOT se cambió por 10 LDOT, por Lion DOT. ¿Sí? Al principio, de hecho, fue así. Al principio del lanzamiento del LDOT, el cambio, el staking, rondaba los 10 LDOT por DOT. Hay muchas confusiones. Gente pensando que va a llegar un momento que la paridad, que el 1 a 1, soldados, cuando estemos hablando del Lion Dot, nos olvidamos del 1 a 1 y nos olvidamos de los otros casos. Vamos a entender este. Entonces, génesis de los Liquid Dot en Acala. Un DOT se cambiaba por 10 LDOT. Vamos a suponer que en ese preciso instante hicimos staking y recibimos nuestros 10 LDOT a cambio. Vamos a hacer el ejemplo concreto con los 50 DOT y los diferentes escenarios. Mantenerlos, hacer staking en la relay chain o utilizar como lo llamamos en el canal, los Lion Dots. Bien, primer caso, hold.
tenemos 50 dots y seguimos las cifras del ejemplo, tenemos 50 dots durante un año, resultado, al final del año obviamente seguiremos teniendo los 50 dots cuyo valor son $500, porque estamos suponiendo que los $10 no cambiaron en el periodo de un año. Para el ejemplo, estamos en un mercado bajista, cuidado. Seguimos teniendo esos 50 dots, seguimos teniendo esos $50. Bien, ahora, si en vez de hacer el hold, hacemos un staking en la relay chain con un validador que nos dé el 15%. El resultado sería los 50 dots más los intereses. ¿Cuáles son los intereses? El 15%. Por tanto, 7,5 DOT, tendríamos 57,5 DOT al finalizar. Como hemos dicho que el precio en dólares estamos suponiendo que no cambia, tendríamos $575. Entonces son el capital más los $75 de intereses. ¿Qué es lo importante que hay que entender cuando hacemos staking en la Relay Chain? Durante todo el año no tuvimos acceso a los DOT, estaban bloqueados, y en caso de condiciones extremas del mercado que quisiéramos vender o necesitamos esa liquidez para aprovechar quizás una oportunidad mejor, el on stake, o sea, salirnos, hubiese durado 28 días. No contábamos con liquidez inmediata. Por eso hemos ganado intereses, porque hemos asegurado la relay chain y la penalización nos pagan esos intereses porque hemos bloqueado liquidez durante por lo menos 28 días. ¿Sí? Entonces, entre la opción del hold y la opción del staking, pues es evidente que la opción del staking, si no nos interesa la liquidez inmediata entre estos dos casos, esta opción era la mejor. Ahora vamos a lo que nos interesa, el L-DOT, el Lion Dot. Esos mismos 50 dots son puestos en staking en Acala, ¿sí? Con el mismo ratio inicial, 1:10. Por lo tanto, recibimos 500 Lion Dot. 500. Es simplemente como un ticket que nos podrá hacer reclamar cuando queramos esos DOT más los intereses. Ok. Recordemos que en este punto, tanto los 50 DOT como su equivalente en Lion Dot cuestan $500. Y vamos a seguir con esa suposición. Bien, para entender mejor esto, para ilustrar mejor el ejemplo, supongamos que entre todos los usuarios de Acala se acumularon 1000 DOTs en staking. O sea, Acala es un intermediario. Podemos suponer que nuestros 50 DOTs se juntaron con otros 950 DOTs, van al mismo pool, se le hace gestionar a Acala y Acala a cambio nos da el recibo o el comprobante en Lion Dot. ¿Sí? Digamos que en esta piscina, esos 1000 DOT, Acala elige a los mejores validadores entre riesgo y beneficio. Por tanto, nuestros 50 DOT, ¿qué representan de esa pool? Que es importante imaginarlo como una piscina comunitaria de generación de intereses, para que para entender los cálculos. Nuestros 50 DOT representan un 5% del total de las participaciones. 50 es el 5% de la totalidad de este ejemplo, de los pools. Los 50 DOT son el 5% de los 1000 DOT que imaginamos están en la totalidad de la red Acala. Bien, transcurre un año, no lo hemos tocado. Hemos tenido la capacidad de liquidez, tanto un stake como un stake inmediato, pero no lo hemos hecho, para entender el ejemplo. Hemos guardado ese ticket durante un año de esa pool comunitaria que evidentemente tiene derecho a recibir recompensa, un 15%, al igual que este ejemplo. En vez de hacerlo nosotros como única persona, lo hemos hecho dentro de Acala. Tiene el derecho al 15% para los validadores y para la relay chain. Da igual si es un usuario único o un usuario común como Acala o incluso uno institucional, cumple con dar las recompensas, un 15%. Por tanto, al final del año, toda la pool tendrá 1150 DOTs. Ahora bien,
nuestra cantidad, ya lo hemos dicho, nuestra cantidad de L-dot, de Lion dot, no cambia en ningún momento. Esto es muy importante. Lo hemos dicho en las definiciones. La cantidad de dots no cambia en el tiempo. No cambia. Entonces, si no cambia en ningún momento y no vemos los dots, en algún momento tenemos que entender si de verdad hemos ganado intereses o qué es lo que pasa. Ahora lo vamos a entender. Al final del año seguiremos teniendo los 500 Lion Dot iniciales. Sin embargo, estos mismos L-Dot tienen el derecho de acumulación de intereses. No solo tienen el derecho de los 50 dots iniciales, tienen el derecho de los intereses. Por tanto, es lógico esperar que tengan mayor valor de mercado. ¿Por qué? Ese ticket, vamos a imaginarlo así, y en las finanzas internacionales sería el bono más los intereses, obviamente vale más en el mercado que solo el bono. Entonces, 50 L-DOT con sus intereses, más el cupón, vale más que los 50 DOT sin intereses. Eso es obvio. Entonces, ¿dónde está la magia? Esta es la magia de los cálculos. Nosotros poseemos el 5% de la participación del pool, porque hemos dicho que tenemos 50 dentro de los 1000 en Acala. Tenemos el 5% de participación, por tanto tenemos derecho del 5% de la nueva cantidad, ahora es 1150, creció por los intereses, por tanto, ¿cuánto nos corresponden? Nos corresponde el 5% de 1150, y aquí está la magia, nos corresponden por derecho 57,5 dots. Eso es lo que nos corresponde. Y es exactamente lo que pasaría si estábamos en la relay chain. Bien, estos 500 DOT ahora representan 57,5 DOT. Recordemos que cuando hicimos el cambio inicial representaban a 50 DOT. Y aquí estos son, soldados, los cálculos importantes, donde se va a entender definitivamente cómo cambia el ratio a nivel de mercado. La única forma de encontrar el equilibrio de mercado se explica con un aumento del valor de DOT, de L-DOT con respecto a los DOT. Un aumento del valor en dólares de Lion Dot versus DOT. ¿Cómo lo calculamos? Sencillo. Regla de 3. 500 L-DOT ahora representan 57,5 L-DOT. Entonces, un DOT, ¿cuánto debería valer en mercado? El mercado fluctúa, pero siempre tiende a buscar el valor real. Esto lo tenemos que tener muy claro. Pero quien entienda la lógica que está detrás puede detectar en todo momento si el mercado está sobrevaluando o subestimando un activo. Nosotros teniendo estos cálculos podemos saber exactamente que su valor intrínseco debería ser 500 L DOT por DOT dividido entre los 50. Estamos haciendo esto dividido los 57,5 DOT. Son 8,6956 L DOT por cada DOT. Este es el precio esperable de mercado, soldados, al final de un año con condiciones totalmente estables, con las demás variables totalmente estables, a nivel de dólares y a nivel de cantidades. Esto es lo que explica por qué el Lion DOT va aumentando internamente con respecto al DOT. No tendría sentido que el cambio sería de nuevo 10-1. No tendría sentido, no tendría ningún sentido, porque eso representaría de que no hubo ganancia de interés. Mejor dicho, que el mercado no le interesa el valor real. El valor real de los L-DOT versus los DOT transcurrido un año al 15% cambia en esta proporción. Si en el mercado puede ocurrir que en ese día, por temas de compra y venta, los L-DOT cuesten 9, quieren decir que están caros, que no merece la pena los DOT que están internamente que nos darían por un on-stake, más los intereses, no llegan a 9, estaría caro. Pero si en algún momento vemos que el L-DOT transcurrido ese año y en ese momento nosotros como
con, terceros usuarios, no somos el mismo usuario que lo ha colocado en staking. Vemos que el LLDOT cuesta 8, por ejemplo, quiere decir que es una buena oportunidad de compra, porque ese cupón, mejor dicho, ese token que representa los DOT más los intereses, tiene una potencial ganancia de 0,6956. Si yo veo el LDOT usando estos números y con este ejemplo, en 8, en 7, yo lo compraría, no haría staking. Lo compraríamos porque sabemos que en el momento que hagamos on stake nos van a dar esta cantidad de DOT. Entonces, espero que haya quedado clara la explicación. Sabemos que la explicación del LDOT, del Lion Dot, era un poco más confusa, por eso hemos hecho estos cálculos. Este documento lo vamos a desclasificar, luego veremos la vía. Déjenme en los comentarios, dar like y compartir si se quiere tener acceso a este tipo de documentos. Pero espero que después de este vídeo quede muy claro la diferencia entre Lion Dot y Lima Charlie Dot, y también quede claro que cada uno tiene una estrategia diferente y que no confundamos la paridad al final del leasing con la posible estrategia del Lion Dot. Son muy diferentes y esta explicación es muy importante tenerla clara para saber cuándo el LDOT puede estar subestimado o sobrevalorado. Esto es todo, soldados.